Hola cariños, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. El día de hoy voy a hablarles de algo que todo el mundo piensa que es buenísimo, que todo el mundo piensa que es un regalo divino y en cierta parte sí, pero incluye mucho trabajo interior. Los números maestros. Y sí, es un tema de numerología, mis números apasionados. Los números maestros. Para los que no saben, cuando tenemos una fecha de nacimiento, ¿verdad? O cuando hacemos nuestro estudio, nuestro análisis numerológico, nos podemos conseguir por allí, en ciertos ítems del estudio numerológico, la presencia de números maestros. ¿Cuáles son los números maestros? Creo que a estas alturas casi todo el mundo lo sabe. Es el 11, el 22, el 33, el 44, el 55 y todos así sucesivamente. Hasta la actualidad, yo solamente me he conseguido con datos de números maestros hasta el número 44. ¿Qué sucede con los números maestros? La gente, como escucha número maestro, piensa que, wow, o sea, un número maestro estoy o tengo en mi carta o en mi misión de vida un número maestro, eso es un privilegio, quiere decir que ya transité muchas vidas, que ya tengo mucho conocimiento, que ya sé manejar muchos temas. Pero resulta que el número maestro incluye mucho trabajo interno. ¿Por qué? Porque tenemos un cierto número de encarnaciones y luego aparecen los números maestros. Cuando ya el número de encarnaciones que se considera normal o sencillo, por ejemplo, hablamos de 9 veces, de encarnar 9 veces como misión de vida número 1, número 2, 3, 4, así sucesivamente hasta el número 9. Cuando todas esas opciones se terminan y ya no hay por qué más encarnar con números simples, que son los números del 1 al 9, entonces comenzamos a encarnar con números maestros. Pero ¿qué sucede? Que las vidas con números maestros son vidas de regalo, son vidas que nuestra alma pide para arreglar algo que en su momento no lo pudo hacer o no lo hizo por omisión o que hizo algo que no debía hacer y lo quiere reparar. Eso es lo que sucede con los números maestros. Por lo tanto, cuando uno encarna con un número maestro en su carta numerológica o en su análisis numerológico, es una gran responsabilidad porque traigo la información de mis encarnaciones anteriores como con números simples, pero tengo la responsabilidad de reparar en tiempo récord eso que en una encarnación anterior yo no reparé. ¿Ok? Entonces es como doble trabajo, ¿sí? Porque estoy encarnada para cumplir una misión, pero también estoy encarnada para en ese mismo tiempo en el que yo voy a cumplir esa misión, remendar o recuperar o arreglar o reparar eso que en una encarnación previa yo no hice o dejé de hacer. Los números maestros, según mi experiencia, según lo que he visto, que tengo a mis padres, tengo mis mejores amigas, tengo algunas parejas que han sido o que tienen números maestros en sus cartas numerológicas. Y después de la observación de cómo se ha desarrollado la vida de estas personas conocidas a mi alrededor, yo llegué a la conclusión que tener números maestros en el estudio numerológico, en cualquier aspecto en donde se presente, no es beneficioso. ¿Por qué? O no es que no es beneficioso, no es para flojos. El que tenga número maestro en cualquiera de su misión, en cualquiera de sus ítems de su carta numerológica o en su misión numerológica, viene a ser un trabajo fuerte, no solo consigo mismo, sino con los demás. Porque los números maestros vienen a trabajar hacia los demás para ayudar
a la evolución planetaria, a la evolución energética del planeta. Entonces, tienen doble responsabilidad. Tengo que trabajar la misión que traigo en esta encarnación, pero a su vez yo tengo que hacer que esa misión que yo estoy trabajando en esta encarnación tenga una repercusión hacia el planeta, hacia el mundo o hacia todas las personas que me rodean. Yo tengo que proyectar eso hacia allá. Y esa es la única manera de que un número maestro vibre en positivo. ¿Por qué? Porque como el número maestro tiene tanto trabajo y tienen unas vidas tan complicadas, les pasa de todo. Son accidentados, sufren enfermedades, tienen familiares con enfermedades dentro de su núcleo, les cuesta concretar proyectos, les cuesta conseguir su lugar en este mundo, les cuesta tener afinidad con la gente de alrededor. O sea, de verdad tienen un trabajo bien complicado, porque por lo general son personas que no encajan con su entorno, son personas que se sienten ajenas a todo lo que les rodea, son personas que no son comprendidas por su alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Caen en depresión, pueden caer muy fácilmente en lo dramático, porque les pasa literalmente una cosa detrás de la otra. Y entonces son personas que los ves que no concretan las cosas, tratan de hacerlo, pero no saben cómo hacerlo o no entienden para qué tienen que hacerlo. Por ejemplo, alguien que tiene una vida de esa manera y que no tiene ningún tipo de acceso a este tipo de herramientas, está mucho más perdida. El estudio numerológico es mágico porque nos enseña como una carta guía de por dónde tiene que ir mi camino o hacia dónde yo tengo que moverme o hacia dónde tengo que enfocarme para que mi misión personal se manifieste. Entonces, la carta numerológica yo se la recomiendo a todo el mundo porque es algo que lo hacemos una vez en la vida. Y sí, anualmente hay que actualizarla porque todos los años tenemos unos números allí que cambian según el año y la edad que vayamos cumpliendo. Va dándole un enfoque diferente a los pequeños puntos, va diciendo, bueno, ya pasaste este nivel, ahora en este año, como cumples años o como viene el año 2020 y 2020 es número 4 y 2019 era número 3, entonces hay una carga energética diferente que influencia los números que inicialmente tú tienes en tu carta. Entonces todos los años hay que revisarlo. Y es algo tan importante porque te da tanta luz. Yo he visto a tanta gente, bueno, y yo misma, una vez que yo me hice mi carta numerológica hace muchos años, cuando llegué a este mundo de la numerología, yo me di cuenta de por qué yo había pasado tales circunstancias o por qué tales cosas se me daban de tal manera, o porque yo era de una manera y la vida me llevaba por otro punto. Por ejemplo, yo era una niña muy tímida, yo no hablaba con nadie, yo era muy retraída y resulta ser que mi misión de vida es número 3 y el número 3 que representa la comunicación, la creatividad y la expresión. Entonces, es decir, tú eres número 3, te voy a poner en el camino para que tú aprendas a comunicarte. Y por lo general, esas personas que tenemos esa vibración, nos resistimos a ese comunicar lo que la creatividad divina nos manda, porque pensamos que nos van a tildar de locos. Entonces callamos. Pero ¿qué sucede? El universo y tu alma concretaron o concordaron de que tú en esta encarnación o de que yo en esta encarnación venía a comunicar, venía a expresarme de la manera, desde la parte creativa yo venía a expresarme hacia los demás. Entonces empezó a aparecer todo esto. Escogí una profesión donde tengo que hablar muchísimo, como es la odontología. Y me acuerdo que las primeras veces hablar con mis pacientes era súper complicado porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza y me ponía roja,
me daba mucho calor, empezaba a sudar y entonces la gente me preguntaba y yo misma no creía que yo pudiese tener las respuestas a esas preguntas que me estaban haciendo los pacientes. No creía en mí, no creía en mi conocimiento y yo les contestaba y tal y el paciente se iba contento y todo y yo aún así me quedaba pensando en, no puede, esto no puede ser, no puede ser. Pero bueno, así suceden las cosas y la vida me fue llevando más allá, más allá, más allá para pues entender que yo tenía que comunicar conocimiento, que yo tenía que entender que la inspiración del universo me iba a llegar y que yo tenía que comunicarlo, que para eso yo tenía que hablar. Y poco a poco fui perdiendo ese miedo. Entonces, seguimos con los números maestros. Yo no tengo números maestros en mi carta, tengo números antagónicos, pero ese es otro tema. Y pues yo quise analizar ese punto de vista desde los números maestros, porque yo no sabía, o sea, yo no veía como que la diferencia al principio, ¿no? Y una vez que empecé como que a estudiar y a observar a mis consultantes, yo me fui dando cuenta de muchas cosas y fui comparando y me di cuenta. Y ahí fue que yo dije, no quiero tener números maestros en mi carta, me salió un pelito por aquí. No quiero tener números maestros en mi carta porque es una vida difícil, o sea, es trabajo que hay que hacer. Y si la persona no está consciente de que le va a llover sobre mojado y que simplemente tiene que hacer así para esperar el otro chaparrón y continuar caminando, esa persona siempre va a estar deprimida, en el drama, quejándose. Y cada chaparrón que le caiga nuevo va a ser una tragedia más grande que la anterior. Y eso no lo va a dejar, expresar su misión de vida a nivel energético. Siempre va a estar estancado. Entonces, por eso, los números maestros, cuando se haga un estudio numerológico y le digan que tienen un número maestro en alguna parte, agárrense, porque tienen que trabajar. Su alma decidió encarnar para encargarse de manifestar un número de misión de vida y para reparar cosas que anteriormente no había hecho. Y todo eso lo tienen que hacer como cursar el año normal en el colegio más las materias pendientes y todo en el mismo tiempo. Es trabajo intenso, es estar despierto, es mirar qué viene, qué tengo que hacer, moverme, cero queja, vamos allá, tengo que moverme porque, o sea, esto no se puede quedar así. El número maestro tiene que ser una persona muy vivaz, muy activa, tiene que despertar. Entonces, cuando existe eso en una carta numerológica, enfóquense bien, pregunten bien. Si no se hacen el estudio conmigo, pregunten en qué parte de la carta numerológica está ese número maestro y qué implica o qué, cómo es la palabra, cómo influencia, qué zona de su vida ese número maestro. Con eso hay que tener mucha atención. El número maestro 11 tiene que ver con el primer número maestro y es la persona que le va a costar concretar. Tiene muchas ideas, tiene muchas cosas por expresar, pero le cuesta entablar esa relación con el otro para concretar algo. El número 22 es la persona que tiene que trabajar hacia los demás y abarcar una zona familiar, una zona cercana, pero que tiene que trabajar el amor que el otro, o sea, lo que yo veo en el otro para yo crecer. Tengo que trabajar hacia los demás, hacia la humanidad. El trabajo del 11 es un trabajo más solitario, más de descubrirme, más de descubrir mi relación conmigo misma. Y el número 22 es como que trabajar con el otro para yo seguir descubriéndome en los espejos que me trae la vida. El número 33 es la persona que tiene que ir más allá y para ir más allá tenemos que comunicar, tenemos que hablar, tenemos que expresar lo que queremos hacer para poder
manifestar lo que queremos manifestar, o lo que nuestra alma, o lo que en ese momento querramos, lo que sintamos como misión. Eso tiene que ver con eso. Y el 44 es el número que invita a que concretar. Hay que establecer bases, hay que ser ordenados, hay que ser planificados, estructurados. Hay que ser organizados. Una persona 44 que no manifiesta la organización, la planificación con antelación de sus proyectos, nunca va a tener un buen desarrollo de sus proyectos, porque es que si no tiene una buena base, una buena estructura, eso no puede crecer. Yo no puedo montar una super casa en una estructura que es para una choza. Entonces, es planificarse, organizarse, centrarse, identificar cuál es mi proyecto de vida y hacer lo que yo necesite hacer durante el tiempo que yo necesite hacer para que eso crezca. Poner bien los pies sobre la tierra, pero siempre mirando hacia arriba, hacia lo que quiero proyectar. Entonces, tengo que estar muy bien plantada para poder crecer. Eso es lo que habla el 44. Los números maestros tienen gran trabajo, tienen un gran trabajo para hacer. Y nada más bonito que un estudio numerológico para conseguir las herramientas y el camino y los talentos, para descubrir qué talentos tengo yo para poder desarrollar lo que necesito para que ese número maestro se manifieste de manera efectiva. Eso es lo que son los números maestros. Así que si tienes un número maestro por allí en tu estudio numerológico, o te persigue, o en algún lugar hay un número maestro, el mensaje es: vamos a trabajar en tiempo récord. Hay que ponerse al día, hay que adelantar trabajo, porque si no lo hacemos, nos estancamos. Si tienen más dudas acerca de los números maestros, me pueden contactar, escríbanme y yo con mucho gusto pues podré hacerles estudio numerológico o hablarles más acerca de este tema. Les dejo la información, espero que les funcione y nos vemos en un próximo video. Chao.